con la CUT. Empecemos hablando de una vez el salario mínimo legal de los colombianos. Al día de hoy, a esta hora, ¿cómo están? ¿Cómo es el panorama? Bienvenido. Bueno, Ariel, un saludo para ti y para las personas que nos ven en este momento a través de tus diferentes redes. A ver, de entrada, hoy estamos a 11 de diciembre y hoy 11 de diciembre se estuvo desarrollando en jornada de la mañana o en horas de la mañana otra de las mesas de trabajo. Pero esas mesas se desarrollan de manera bipartita. Recordemos que el salario mínimo se negocia en un escenario tripartito, es decir, empresarios, trabajadores y gobierno. Hoy, Ministerio de Trabajo se reunió aparte con empresarios, aparte con centrales obreras. ¿Para qué? Para tratar de hallar fórmulas que acerquen un poco el tema. Sin embargo, está difícil. Porque está difícil. Hoy los empresarios están proponiendo un aumento del 7.21%. Eso es la base que ellos colocaron en la negociación para aumentar el salario mínimo y el subsidio de transporte de las trabajadoras y trabajadores de Colombia que devengan el salario mínimo. Las centrales siempre han ido un poco más allá y no solo hablan del salario mínimo, sino de otros elementos. Ejemplo, reducción de las tarifas de servicios públicos. Siempre es un punto que se coloca dentro de la agenda desde las centrales obreras. La baja de las tasas de interés a través del Banco de la República, porque no hacemos nada aumentando el salario, pero que los intereses también sigan creciendo. Si las tasas de interés se reducen, se controlan, pues el poder adquisitivo de la clase obrera va a ser mayor y va a tener un poco más de incidencia en la dinámica de la economía del país. También el tema de los arrendamientos. El tema de los arrendamientos también debe tener un control justamente tanto en lo comercial como en lo particular para poder generar pues allí como unas medidas que pues abarquen y generen que la economía no se nos dispare. Ya hablando como tal de puntos, las centrales obreras están proponiendo un aumento del 16%, tanto del salario mínimo como del subsidio de transporte. Eso es lo que hoy está en la mesa. El gobierno hablaba que por el movimiento que ha tenido la economía en el país sí debería ser un aumento de 2 dígitos, pero nunca ha dicho una cifra, simplemente ha hecho 2 dígitos, pero no ha mencionado una cifra específica. Hablan del 10, hablan del 11, pero no tiene una propuesta concreta. Las propuestas concretas hoy entonces de empresarios, 7.21, haciendo énfasis que uno de los gremios renunció a la mesa. Eso fue noticia desde hace más o menos 15 días para acá, ya mostrando más o menos cómo iba a ser de difícil el tema de una concertación, como se llama la mesa, y nosotros con el 16. Entre ires y venires, para hablar de manera concreta y para las personas que nos están escuchando en este momento y nos están viendo, la diferencia en plata son 142.700 pesos. Eso es lo que hoy separa a los empresarios de los trabajadores en las dos propuestas que hay. Si nos ponemos a mirar, no es una brecha tan amplia que uno diga, no, es que nos está separando 300, 400, 500 mil pesos de diferencia. La realidad son 142.000 pesos, 143.000 pesos. Sin embargo, pues dicen que eso genera una inestabilidad económica. Dicen los empresarios, nosotros creemos lo contrario. Los aumentos de los últimos años nos lo han mostrado. Se ha aumentado el salario mínimo en cifras más altas a lo que se proponía inicialmente y sin embargo la economía del país se ha dinamizado y demás, porque desde que el trabajador y la trabajadora tengan con qué comprar, pues la economía se dinamiza. Entonces digamos lo que ese discurso se ha podido ir como cambiándole el tono, porque no es tan evidente que si el salario mínimo aumenta mucho, pues se vaya a hacer una crisis en el tema financiero de las empresas. Ese es el techo, digámoslo así, de parte de la propuesta sindical. ¿Cuál sería el piso? No, eso es parte de las dinámicas, ¿cierto? Okay. Hace parte de la dinámica de la mesa. Hoy el piso lo ponen los empresarios, que es un piso que, con el respeto obviamente de los diferentes gremios, que consideramos una propuesta irrisoria, inclusive hasta irrespetuosa, por todo lo que estamos describiendo en este momento, pero yo creo que la central obviamente va a estar en la disposición y con toda la voluntad de poder llegar a una concertación, pero creo que nunca se bajarían de un aumento que por lo menos marque los 2 dígitos, porque sería ir digámoslo, en concordancia a lo que se ha movido en la economía y lo que generan las trabajadoras y trabajadores para el país. Frente a la reforma laboral, ese incremento que los sindicatos están solicitando o negociando en este momento, ¿cómo quedan las reglas del juego? Teniéndose en cuenta, por ejemplo, algunos puntos como horas extras,
las bolsas de empleo, los servicios de contratación por 2 o 3 meses, por ejemplo. Listo. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de todo el escenario laboral, la ley laboral, porque recordemos que ya no es una reforma, ya es una ley que entra en vigencia Correcto, ahorita en sí. este mes. La ley laboral plantea varios elementos. Lo primero, importante a tenerlo en cuenta, inclusive antes de la ley laboral, es un decreto que venía desde el gobierno Duque y que se acaba de validar, digámoslo de alguna manera, en la ley laboral, es el tema de la reducción de la jornada laboral. Eso implica que a partir de julio del próximo año, la jornada laboral en Colombia va a ser de 42 horas. ¿Listo? Ese es el último paso que nos faltaba para reducir la jornada a 42 horas. Importante tenerlo en cuenta, bajando 6 horas de como estábamos, de 48 a 42, seguimos siendo el país casi con la jornada laboral más amplia de toda la región, es decir, de Latinoamérica. Tenemos países vecinos como Ecuador que trabajan 40, otros que trabajan 36 horas a la semana. Nosotros seguimos con una jornada que, a pesar de que se reduce, sigue siendo casi la más alta del continente. Importante tenerlo en cuenta porque pues el tema de productividad y demás, todo va amarrado a la jornada laboral. En ese orden de ideas, claro, se modifica el tema del valor de la hora, el recargo nocturno, el recargo diurno, el recargo diurno no, el recargo festivo, el recargo dominical y el valor de la hora extra, que si es diurna o es nocturna, de acuerdo al momento en que el compañero o la compañera trabajadora realice la función. Obviamente eso sí va a generar que se incremente, porque vamos a pasar de un escenario donde se trabajaba 8 horas diarias en la jornada laboral a trabajar 7 horas diarias. ¿Listo? Entonces eso obviamente hace que incremente el valor de la hora, porque no se reduce en ningún momento el salario. Al empresario, al industrial, al dueño, mejor dicho, no le terminaría favoreciendo entonces decir, no voy a producir, porque me sale más fácil no producir que contratar para pagar horas extras. Lo que se busca es mirar un tema de formalización laboral, ¿listo? Y ampliar la cobertura o ampliar como la oferta laboral, ¿cierto? Lo hemos visto con ejemplos concretos. Hablemos de una empresa que estaba en nuestro territorio y se fue lastimosamente, Jabonería Sada. Sí. Antes de entrar en vigencia, inclusive antes de empezar a hablar de esta ley laboral, de la actual, la que nos va a cobijar a partir de este diciembre, Jabonería Sada ya tenía una jornada diferenciada y tenía una jornada de 36, 38 horas. Los trabajadores allá laboraban de lunes a jueves. Tenían viernes, sábado y domingo de descanso para compartir con sus familias y demás. La empresa no quebró, la empresa tuvo mejores dividendos porque marcó diferencia con todo lo que era el uso de servicios públicos y otros temas y otros escenarios y temas alrededor de allí. Entonces hubo para ellos también ganancia y los trabajadores también obtuvieron una ganancia. Trabajaban 9 horas diarias, pero trabajaban 4 días. Claro. ¿Sí? Entonces, eso equiparaba las cargas y generaba estabilidad laboral, estabilidad familiar, estabilidad emocional y lo que le queramos colocar. Pues lastimosamente ellos por otros temas se fueron de aquí, se fueron para otra ciudad, pero ese escenario es real, es concreto y por eso traigo un ejemplo a colación de que demuestra que efectivamente sí se puede dar la reducción de la jornada laboral, inclusive si la empresa no quiere bajar su producción, poder mejorar y contratar más personas y generar pues otras ofertas laborales en el país. Yo le voy a colocar un ejemplo y más que un ejemplo, una pregunta para que logremos entender un poquito más esta dinámica. Eso sucede con el empresario, con el gran industrial, sí, con el gran jefe. En Colombia se dice la bolsa de desempleo, los índices de desempleo disminuyeron porque hay mucha persona que está incursionando dentro de la llamados emprendimientos, o sea, el informalismo. La informalidad. Entonces estas personas, ¿cómo les queda de oportunidades para llegar a decir, tengo que trabajar horas extras, no trabajo, en fin? O sea, termina explotándose a sí mismo más, o para esas personas no cuenta la misma reforma laboral con todos esos punticos que son tan difíciles a veces de comprender por el mismo que está incursionando en el mismo sistema. Claro, son diferentes situaciones y obviamente tener una ley laboral que abarque y que pueda recoger los diferentes sectores donde se dinamiza el mercado laboral en el país es prácticamente imposible. Por eso continuamos nosotros con
la pelea, digámoslo de alguna manera, o la lucha porque haya un código, un nuevo código y que se pueda tener Sí. una ley que realmente cobije todos los sectores. Sin embargo, esta ley cobija a las madres cabeza de hogar, tiene ya enfoque de género, enfoque de diversidad, empieza a dar unos pasos. No es la lumbrera, pues como decimos, o pues el gran sueño que hemos tenido, la utopía, pero empieza a abrir caminos. En ese escenario, la tasa de desempleo, claro que baja y se ha dinamizado y hay oferta laboral. Sin embargo, tampoco podemos decir que la informalidad ha desaparecido. La informalidad continúa teniendo un porcentaje muy similar a los de gobiernos anteriores, y creo que es importante que empecemos a mirar, no desaparecer la informalidad, porque hay gente que le gusta trabajar en la informalidad, pero sí regular la informalidad. Y cuando hablamos de regular es proponer políticas públicas que den garantías para esas compañeras y compañeros que trabajan en la calle o que trabajan en diferentes escenarios, porque no solo en la calle, son otros escenarios. Para hoy o en el momento, para las compañeras y compañeros del sector informal, obviamente no los cobijaría, ellos tienen unas condiciones diferentes que buscamos, por ejemplo, con el tema de lo que se proponía en la ley pensional, que todavía sigue en vilo porque sabemos que está allí todavía pendiente Sí. en la Corte. La ley laboral recogía esos compañeros y compañeras que trabajaban en estos sectores y pudieran aportar de manera diferenciada como lo hace un trabajador que tenga un Sí. contrato formal. Y así hay otras situaciones, pero la ley laboral sí es muy específica y es cuando hay una relación laboral, es decir, cuando hay un patrón y un trabajador. Hablemos, muchas gracias, hablemos de temas que nos interesan a nosotros, además de ese que también es muy importante. Sí, hay muchos. Pero aquí en la ciudad de Manizales, Asbasalud, exigimos formalización laboral. Uno de los pliegos está empapelado, Asbasalud. Esto no lo saben los medios, ellos van por fuera únicamente. ¿Hasta cuándo las políticas van a definir la contratación en nuestra entidad? ¿Hasta cuándo el clientelismo? Este pliego de peticiones y exigencias que tiene Asbasalud, ¿qué es en sí el resumen de lo que solicitan? A ver, en este momento las compañeras y compañeros del sindicato han venido manifestando una serie de inconformidades, digámoslo de alguna manera, o diferencias con la entidad, en este caso con Asbasalud. No, en este momento no hay un pliego, porque ellos tienen una convención firmada, una convención que recoge una serie de situaciones y convención que en gran parte se ha cumplido, porque no podemos decir lo contrario. Pero eso no implica que la organización sindical tenga que callar cuando ve otro tipo de situaciones al interior de la entidad o de la empresa donde trabajan esas personas o esas trabajadoras y trabajadores. En el caso propio que nos comentas de Asbasalud, hay una serie de situaciones que se han dado. Lo primero es que desde años atrás hemos buscado la formalización. Hoy Asbasalud, siendo un ente o una S, recordemos, empresa social del Estado, que depende, en este caso, de la alcaldía de Manizales, tiene alrededor de 430 personas en planta, o de la planta de personal, pero de esa planta global que les estoy hablando, nombrados no alcanzan a ser 100 entre nombrados en propiedad y provisionales. El resto, es decir, más de 300, son contratistas. Entonces, ¿qué hemos venido peleando? Que se formalice la planta. Si son cargos que cumplen una labor misional, es decir, que atienden esas necesidades de la entidad, auxiliares de enfermería que están atendiendo pacientes, compañeros y compañeras de facturación, el compañero que hace todo el acompañamiento en la entrada y demás hasta que dirige u orienta al paciente, las compañías de laboratorio, las de farmacia, en fin, que todos tienen una actividad misional, pues que todos esos compañeros y compañeras pues tengan un cargo formal. Y esa formalización es la que hemos venido pidiendo no de ahora, de hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. Cada que un cargo de planta se suprime, por lo que sea, el compañero o compañera se pensiona, renuncia o demás, ese cargo queda vacante y habitualmente no lo están reemplazando. Se suprime de la planta. Y muchas veces vienen contratistas o simplemente se suprime el cargo. ¿Qué estamos diciendo? Formalicemos. Formalicemos porque es ir inclusive de la mano a lo que hoy estamos hablando, que es la ley laboral. La ley laboral. ¿Cierto? La ley laboral inclusive sacó algo que era un tema bien complejo y era la famosa contratación de prestación de servicios. Sí. La prestación de servicios que se convirtió años atrás desde un señor innombrable que decimos algunos, y todas las leyes que impulsó el gobierno Uribe y los gobiernos de estos sectores neoliberales, que lo que hacían era camuflar esas actividades misionales como las que le acabo de describir en actividades que no eran permanentes y los hacían a través de una prestación de servicios. Eso es totalmente ilegal.
que las compañeras y compañeros cumplían un horario, tenían una subordinación, es decir, seguían órdenes, tenían un salario mensual por eso y ya entraba en el criterio de que era una labor formal o un trabajo formal. Eso es lo que venimos exigiendo, lastimosamente, pues como les comento, son más o menos 300 compañeros y compañeras que están como contratistas bajo esa figura de la gran mayoría de prestación de servicios, otros con contrato a término fijo, que por lo menos debiera ser lo meramente correcto, ¿cierto? Sí. Si no van a estar en planta, que por lo menos tengan contratos a término fijo, con todas las garantías, con todos los temas de prestacionales, salud, pensión, ¿cierto? Pero no, muchos están por prestación de servicios, donde ellos mismos tienen que pagar su salud, donde ellos mismos tienen que pagar su pensión, donde ellos mismos tienen que pagar su caja de compensación, y pues obviamente entonces yo no puedo decir que vos te ganas 4 millones, sino que te ganas o 3.200 o 3 millones, porque de ahí tienes que descontar toda tu seguridad social y parafiscales. Entonces, es ARL, bueno, y demás, eso es lo que hemos venido solicitando, que ya sabemos también de parte de la administración, esos cargos que estaban provisionales, van a salir a concurso a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero solo los que estaban provisionales, es decir, estamos hablando como de 32 cargos. Sí. Los otros siguen como contratistas, que se presta para muchas cosas, eso no es mentira, ni ahora ni antes. Muchos cargos son burocráticos, favores políticos y demás. Lastimosamente se ha dado para mucho y se ha prestado para mucho, no solo en la figura de Asbasalud, para que de pronto no tengamos algún tipo de requerimiento. En las figuras estatales, en las diferentes S y demás, donde se da ese espacio de contratistas, se ha prestado para muchas cosas. Inclusive no lo digo yo, aquí tenemos abierto el último informe de la Contraloría de Asbasalud, 26 hallazgos. 26 hallazgos. 26 hallazgos, hallazgos administrativos, hallazgos fiscales, hallazgos disciplinarios. Entonces, ese tema no es un tema que yo esté diciendo. Hay hallazgos que, por ejemplo, no demostraron un correcto cobro a las EPS que tenían deudas, entonces fueron deudas que pasaron. Situaciones que han pasado desde el tema laboral, donde tenían compañeras y compañeros esos contratos de prestación de servicios que se demostraban que era un contrato real, van y demandan ante un juez laboral y el juez laboral pues les da la razón porque les va a decir efectivamente su contrato es una prestación de servicios y que le tenga que hacer a la entidad, pues responder, indemnizar, y eso hace que los costos de una entidad se incrementen, y eso hoy tiene más o menos Asbasalud con una cifra superior a los 7.000 millones de pesos en demanda. Tocaría preguntar, se trabajó, se luchó, se insistió y se logró tener la ley laboral, la actual, la nueva. La actual, así es tan difícil llegar a sanear una cantidad de cosas y de digámoslo así, de patologías, entre comillas, porque estamos hablando del sector salud, que lleguen a aliviar ese malestar de contratación laboral dentro de los mismos. Claro, o sea, lastimosamente se convertían inclusive muchas veces en vicios. Nosotros nos hemos reunido inclusive con el gerente ha tenido muy buena disposición para hablar con el sindicato y con nosotros. Sería mentiroso yo decir lo contrario. Y él dice, hoy Asbasalud tendría que tener un soporte financiero grande para poder formalizar la planta de personal que tiene. Pero pues si no empezamos a dar pequeños pasos tampoco lo vamos a lograr, ¿cierto? O sea, pasar 300 contratistas, un poco más de un contrato a término por prestación de servicios, perdón, a término fijo, indefinido de una vez es muy difícil, lo sabemos, pero podemos ir dando algunos pequeños pasos y demostraciones de que queremos formalizar las plantas, no solo en Asbasalud, en las demás ESES, en las demás entidades públicas, sobre todo en lo público tiene que dar el ejemplo, yo diría que lo público tiene que dar el ejemplo. Tenemos una figura que inclusive ha preocupado, que es así directamente, yo he hecho la mención ante el Ministerio de Trabajo y no es en Asbasalud sino en San Isidro, y es el famoso contrato sindical. Los contratos sindicales son una figura que se inventaron años atrás, lo mismo, con la idea de tercerizar. ¿Qué quiere decir tercerizar? La entidad no contrata directamente al trabajador, sino que contrata a una entidad, en este caso un sindicato, y me disculpan que hagan las comillas, pero no es un sindicato real, no es una organización que defiende los intereses de las trabajadoras y trabajadores, sino que funciona como un tipo de asociación, ¿cierto? Entonces contratan a ese sindicato no tiene trabajadores, porque es que uno en un sindicato no trabaja, o en un sindicato se afilia. Entonces, como tienen unos afiliados, pierden la condición de trabajador. Entonces, ¿qué hace? El contrato no es con el trabajador, sino que en esa entidad el contrato es con la asociación sindical. La entidad le paga a la asociación sindical por un servicio X. Yo necesito que usted me coordine todas las auxiliares de enfermería y un servicio específico. Y quien le paga a esos trabajadores y trabajadoras no es el hospital, sino la asociación sindical. Y esa asociación sindical, por tener ese manejo o esa administración, tiene un cobro por eso. Entonces es bien complejo. Y entonces, por ejemplo, se ha dado ahorita este año, también lo pueden comprobar, no estoy diciendo mentiras, es evidenciable,
que han tenido esas compañeras y compañeros que están afiliados a esa organización sindical demoras en sus pagos de 2 y 3 meses. Y no se le puede exigir a San Isidro, porque es que San Isidro le paga a la asociación sindical. Claro. Entonces quedan los compañeros haciendo un trabajo y realmente no tienen un patrón directo al cual exigirle. Eso tenemos que denunciarlo y eso tenemos que erradicarlo. En Asbasalud ya lo logramos erradicar. Asbasalud también tenía esta misma figura, ya no la tienen, ya tienen por lo menos los contactos directos, por lo menos si hay una irregularidad hay a quien denunciar por lo menos, pero es que en este escenario prácticamente no tenemos a quien denunciar porque el ministerio no puede actuar en contra de un sindicato que está actuando como empleado. Claro. ¿Cuál sería la fórmula ahí para salir de ese tema de San Isidro? Porque es que se logró salvar por el tema de Asbasalud, la misma enfermedad. ¿Por qué no hacerlo aquí y decirle a esos empleados? Fue la presión, fue la denuncia, que ya llegó un momento en que dijeron, no, ya eliminamos este contrato, finalizaron ese contrato y no lo volvieron a hacer con la organización sindical o con la asociación sindical más bien. La intención es que con San Isidro logremos llegar a una figura similar y que la contratación sea directa entre San Isidro y los trabajadores y las trabajadoras. Ley laboral, la nueva ley laboral, vendrá nuevo salario, nivelaciones, ¿cómo exigirlas de parte de la Unión de Trabajadores? ¿Cómo exigirla de parte de sindicalistas en el tema de Asbasalud, por ejemplo? Las nivelaciones en cualquier escenario, llámese Asbasalud como entidad pública, llámese en una empresa privada, siempre la hemos logrado a través de una figura jurídica que tienen las organizaciones sindicales y que inclusive es como una de esas cartas que defendemos nosotros a capa y espada, y es la negociación colectiva. La negociación colectiva es el espacio donde el empleador y la asociación sindical se sientan en un escenario totalmente horizontal a proponer una serie de situaciones y a negociar esas situaciones en aras de buscar mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores en el marco de unas garantías que da la OIT, ¿sí?, de la Organización Internacional del Trabajo. Allí, en ese escenario, es donde más se pueden lograr las nivelaciones salariales. Obviamente depende del tema financiero, de la entidad, de la empresa, pero lo hemos logrado más a través de ese escenario. Agradeciéndole mucho la atención prestada, pero hay que preguntarle demasiado. Una de esas es, por ejemplo, ayúdenos a entender cómo es el tema. Nueva ley, nuevamente, venimos con salario que esperamos pues sea suficiente para el obrero, pero en el sector salud, en este caso Asbasalud, los contratistas médicos dicen no aguantamos más, vamos a tener que renunciar todos porque nos contratan 2 o 3 meses, chao, la bolsa de empleo, si les gusta bien y si no, no, y cada ratico ya aparece que no aparecía, se busca médico para Asbasalud, nadie quiere trabajar en Asbasalud, entonces sigue la enfermedad lo mismo porque lo que hace la institución es decir, no hay plata y punto. A ver, el tema de contratación, ¿cómo está la nueva ley laboral? Obviamente, de entrada en vigencia, no podemos contar de tiempo atrás, pero en la entrada en vigencia de la ley, como les digo, es ahorita este diciembre, los contratos se pueden hacer contratación formal a través de contrato a término fijo o a través del que anhela casi todo trabajador o trabajadora, que es el contrato a término indefinido. Hoy la nueva ley plantea que los contratos fijos se pueden renovar de manera automática hasta máximo 4 años. A partir de ese límite de tiempo, ya sí o sí pasa al contrato a término indefinido. Y los contratos a término fijo, mejor dicho, las obras que son misionales o las labores misionales tienen que estar mínimamente contratadas a término fijo, no pueden estar contratadas de otra manera. La otra figura que se aprueba en la ley laboral es la obra o labor, pero la obra o labor tiene que ser situaciones muy concretas. Ejemplo, eres un maestro de obra y yo como maestro de obra te contrato para que me hagas, qué sé yo, un arreglo o un baño, por ejemplo, en mi casa. Eso es una obra o labor. Tiene un inicio y tiene un fin. Desde el momento que empieza la construcción y cuando terminas el fin de la construcción, es decir, cuando el baño está terminado. Eso es una obra o labor. Ahí yo puedo tener un contrato tras esa figura. Pero es la única manera que puede existir una obra o labor. De resto debe ser mínimo un contrato a término fijo si es cumpliendo labores misionales. ¿Un parto, por ejemplo, puede llegar a ser definido así? No, porque es que un parto hace parte de la atención que un médico hace. Yo no puedo decir, usted me va a atender 10 partos en este mes, porque es que yo no puedo decir cómo va a ser la condición. Yo este mes puedo tener 10 partos o puedo tener 100. Es algo imposible de controlar. Está dentro de la misión, el médico dentro de sus labores está a atender el parto, atender el herido, atender el enfermo. Y es imposible que yo te pueda contabilizar, hace parte de tu misión. Después de que estás en una infraestructura médica hospitalaria, estás atendiendo todo lo que llegue y hace parte de tu misionalidad. Entonces yo no puedo decir que eso es una obra o labor, por ejemplo, que era lo que se hacían antes. Hay futuro, ya terminando, hay futuro para el obrero en el tema sector salud versus la nueva ley laboral. No solo para el sector salud, para los demás sectores también. Vamos dando pasos. Por eso no es la gran panacea, no es la gran solución a todos nuestros problemas, pero sí es un paso
que nos lleva a empezar una formalización laboral en el país y que uno se reduzcan brechas y segundo que cesen tanta desigualdad. Y si no hay le iba a preguntar es eso, la parte de desigualdad, pero entonces llega más empleados propios, o sea, los que trabajan por sí mismos, pero no alcanzan ni siquiera a ganar el mínimo básico para ello. ¿Cómo entender esto para la misma sociedad? El tema de desigualdad, bueno, el tema de desigualdad... Es que hablamos mucho del tema desempleo, se empleó a sí mismo, pero tiene que pagar su propia pensión, su propia salud, una cantidad de cosas, y no alcanza a ganar lo suficiente para comer, por lo menos. Sí, para cubrir sus necesidades básicas, exactamente. Para tener una vida digna, que es lo que decimos. El trabajo debe estar enmarcado hoy en un principio que es trabajo digno y decente. Y estar en esa dignidad y decencia es que mi trabajo me dé las condiciones y garantías para poder que mi familia y yo, los que dependemos de ese salario, tengamos unas condiciones mínimas dignas de vivienda, de alimentación, de salud, de transporte, de educación. Eso es lo que se busca con esta ley laboral, con la entrada en vigencia de la misma. Obviamente la desigualdad es un tema que también va hacia lo político, y desde que las políticas no construyan o no busquen empezar a aliviar esas necesidades y esas desigualdades va a ser un poco más difícil, ¿cierto? Pero ahí vamos. Este año, por ejemplo, o más que este año, este gobierno no ha sido la diferencia en ese tema, la desigualdad se sigue viendo, seguimos viendo personas en extrema vulnerabilidad, seguimos viendo niños y niñas que mueren por hambre, no en las mismas cifras, digámoslo, pero es que si yo voy a un escenario democrático y que sea socialmente igualitario, no es que la cifra disminuya, es que no exista la cifra.